y creo que ya en estos momentos estoy en contacto con Luis Rey. Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Un abrazo para su audiencia. ¿Cómo está? Bien, bien. Luis, mi primera pregunta tiene que ver con lo que está ocurriendo, digamos, para quien inicia en un marco distinto al original, porque una cosa era el 10 de diciembre del 2019 y otra cosa es agosto del 2022, tras la salida de Martín Guzmán, el tránsito veloz y ligero de Silvina Batakis, la llegada de Sergio Massa, que termina hoy prácticamente de completar su equipo con la designación virtualmente de su viceministro, el doctor Rubinstein. Y la pregunta inicial es, ¿usted ve bien encaminado los pasos a seguir por parte de esta nueva administración? Es decir, ¿usted ve en ellos una secuencia lógica de ir atacando los problemas conforme la prioridad de los mismos? Bueno, Mario, en primer lugar, lo que tenemos que puntualizar es que el gobierno que asumió bajo la administración de Alberto Fernández venía de un problema económico recesivo, de un ajuste importante tras la crisis del 2018 durante la administración Macri, y ni bien asumido tuvo el problema de la pandemia, lo cual hizo que el escenario fuera más catastrófico todavía. Uh-huh. Y en materia de política económica hay tres tiempos que los economistas siempre tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos son los tiempos de los modelos económicos que cierran muy bien en los pizarrones o en la planilla Excel. El segundo, los tiempos políticos, y el tercero, el tiempo social. Uh-huh. Y lo que ocurrió es durante la pandemia fue un notorio deterioro de la imagen presidencial y de su credibilidad. Usted recuerde que cuando recién comenzaba esto de la pandemia, el presidente llegó a un margen de credibilidad del 68%. Sí. Y hoy actualmente es muy bajo, por lo tanto, si yo no soy creíble, por más que lance medidas creíbles y buenas, es complicado que ese anuncio sea sustentable en el tiempo. Y obviamente la sociedad también sufrió los embates de la pandemia, cierre de negocios, desempleo y, sumado a eso, inflación, ¿no es cierto? Y una inflación que todavía no se ha sincerado todavía, una inflación subyacente, reprimida, que no va a tardar tiempo en manifestarse, ¿no? Uh-huh. Eso sí, no existen el clima de hiperinflación que pretenden hacernos crear algunos agoreros. Después, si quiere, hablamos sobre el tema. Sí. Pero bueno, el deterioro presidencial también tocó al ministro Guzmán en medio de una interna que existe dentro de la coalición gobernante, y también un breve interinato de la ministra Batakis. Y finalmente lo que uno ve, porque junto con ello también teníamos un clima de fuerte inestabilidad política, había algunos políticos que hablaban de la convocatoria de una asamblea legislativa. El gobierno hizo una suerte de golpe interno para ciego, y no podemos ver otra cosa más que a través del nombramiento de Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, o superministro de hecho, que el oficialismo, a mi modo de ver, ha tirado su bala de plata. Y el proceso es sin duda lento y resoluto, va siempre detrás de los acontecimientos, y previamente, en su momento, cuando Massa asumió, anunció que iba a hacer anuncios, y tras anunciar anuncios, y tras una breve paz cambiaria, el rally alcista del dólar y de los bonos, como vemos hoy, volvió a despertarse, y parece ser que este último fin de semana, por fin, se nombró a viceministro, un profesional de la ortodoxia, Gabriel Rubinstein, pero con principios sumamente flexibles, porque era un férreo opositor a este gobierno, ¿no? Sí. Esto básicamente, digamos, a manera de exordio lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Más allá de que por ahí después podamos descender sobre las medidas que se tomaron, pero básicamente esto es a manera de introducción lo que nos está pasando, ¿verdad, Mario? Perfecto. Yo escuché hace poquitos días a un economista, el líder, digamos, de la ortodoxia, por decirlo así, que había que entrar con una motosierra al presupuesto y recortar, se imagina, con casi de terror, ¿no? Puede ser que Rubinstein más o menos encare las cosas de esa manera
y lo que intente es un cumplimiento estricto del déficit fiscal, recortando gastos, en todo caso, si golpea sobre salarios, jubilaciones, planes sociales, obra pública, ¿cómo puede impactar todo eso en el conjunto económico? En primer lugar, el problema no arranca con Gabriel Rubinstein, sino arranca de antes, porque usted fíjese que las medidas que tenía en mente el renunciado ministro Guzmán y la ex ministra Batakis tienen una continuidad con la política económica de Massa. O sea que Gabriel Rubinstein no es otra cosa más que un alfil, un hacedor, un ejecutor de las políticas. Por ejemplo, repasemos algunas de las medidas. En línea de lo que venía proponiendo Guzmán y Batakis, se comprometió a cumplir con la meta del 2,5% de déficit fiscal acordado con el fondo. Y bueno, y por ejemplo, en el 20 de agosto recién, casi recién, se dictó la decisión administrativa 826 que estableció la compensación de créditos presupuestarios rebajándolos en varias jurisdicciones para ampliarlos o incrementarlos para el Tesoro, en orden de 210.000 millones de pesos. Reducción de transferencias y subsidios, a eso apunta la segmentación tarifaria que está apuntando ahora a plasmarse, el congelamiento de los puestos del Estado, la continuidad del financiamiento con recursos propios o con colocaciones de bonos en pesos en el sector privado, la concertación de un adelanto de exportaciones para los sectores del agropesca y minería en orden de los 5.000 millones de dólares, medida que todavía está pendiente, una elevación de la tasa de interés que en definitiva en cierto modo frenó o atemperó la corrida cambiaria, aunque las tasas siguen siendo negativas, y bueno, una serie de préstamos para la recomposición de las reservas, se hablan de 4 repos. O sea, fíjense que en realidad, más allá de lo que estamos hablando del nombramiento del licenciado Rubinstein, estas medidas ya habían sido tomadas, o por lo menos anunciadas, ¿verdad? Más allá de otras medidas sociales que tienden a temperar la fuerte caída de los ingresos reales que van a tener los trabajadores y los jubilados y pensionados, ¿no? Por ejemplo, se habla de una mejora de las asignaciones familiares, seguramente de las asignaciones sociales, ¿no? O sea que en definitiva lo que podemos ver es en concreto lo que en algún momento habíamos hablado con anterioridad, Mario, que el gobierno hace rato está bajando el gasto público en términos reales, o sea, o conteniéndolo o licuándolo con la tasa de inflación. Ahora que entramos en una segunda etapa de inflación mensual de 2 dígitos, creo que habíamos dicho en la última vez que hablamos que el escenario de inflación al que nos estábamos acercando se parece mucho a las inflaciones de la década del 80, o sea, cercana a los 2 dígitos mensuales, que en este caso actúa como una herramienta del Estado para bajar el gasto público en términos reales. Por lo tanto, no podemos esperar este año que ni jubilaciones, ni pensiones, ni salarios evolucionen par y paso con la inflación, o sea, van a quedar por debajo, van a quedar licuadas. Es una forma de licuarlo. Y la segunda etapa, que también lo habíamos mencionado, es la quita de subsidios, que obviamente se trata de hacer de manera poco cruenta, a través de apuntar a una selección que apunte a los sectores de ingresos altos o medios para la quita plena, que es a través de lo que se llama segmentación tarifaria, ¿no? Y a eso apuntamos. Y me parece que en eso vamos a transcurrir todo lo que resta del año. Obviamente acá hay un nubarrón importante, negro, que también conspira contra el eventual chance del gobierno para el año que viene, para mantenerse en el poder, que es el tema de que altas tasas de interés y este fuerte impacto sobre las economías domésticas puede generar un sesgo recesivo de cara al 2023. Claro. Y usted sabe que cuando un gobierno va a una elección, generalmente tiene que hacerlo en un clima más bien de expansión de la economía. Generalmente los gobiernos tienden a no ganar las elecciones cuando no están bien las cosas en economía. Más allá de lo que dicen los colegas de ciencias políticas, que dicen que en la región todas las elecciones las están ganando las oposiciones. Claro, lo cual, bueno, entraríamos dentro de esa lógica. Y obviamente una señal muy clara, usted fíjese que ya
hay 18 provincias que van a adelantar las elecciones, tratando de por ahí despegarse de la suerte que va a correr el oficialismo hacia el 2023, ¿verdad? Sí, conforme lo que dicen muchas encuestas, la suerte del oficialismo, no digo que está echada porque esto es la Argentina y todo puede cambiar, Sí. pero le va a resultar infinitamente difícil revertir lo que ya se vislumbra como una derrota electoral. Incluso también le puede llegar a costar mantener la unidad interna del Frente de Todos, pero no me quiero detener mucho en eso. Se entiende, vuelvo a lo económico, se entiende que la designación de Rubinstein debería haber tranquilizado los mercados, haber generado confianza, porque, como usted dijo, es un hombre al margen de su flexibilidad, es un hombre que pertenece a la ortodoxia, siempre vinculado a políticas de naturaleza, en fin, conservadora, le voy a decir, y resulta que los bonos están cayendo en este momento, conforme nos está indicando los medios, el riesgo país está subiendo. ¿Alcanza con estas supuestas señales amigables hacia los mercados? ¿Por qué los mercados tienen esta falta de empatía con un gobierno por el cual pueden sentir lo que quieran, pero en definitiva es un gobierno que tiene por delante mucho tiempo todavía, hasta el 10 de diciembre del año que viene, y da la impresión de que nunca les alcanza las concesiones que puede hacer un gobierno de origen popular? Ocurre que en este caso el gobierno parte de una pérdida muy notable de credibilidad que se dio en todos los últimos años. Entonces, por más que usted haga un cambio de figura, coloque a una persona respetada en los medios financieros nacionales o internacionales, si yo no tengo credibilidad y tan agotados mis tiempos políticos y también el tiempo de la sociedad también se van agotando, usted puede presentar el mejor plan económico que no va a prosperar ante un gobierno que no es creíble. Claro. O sea, ese es el problema que tiene el gobierno. Ha anunciado medidas que, fíjense, están en línea con lo que marca la ortodoxia. Vamos a suponer, si en este momento pusiéramos al colega, a Broda, como viceministro de Economía, los mercados hasta actuarían del mismo modo, porque saben que Broda está sujeto a una estructura que no es coherente, que es contradictoria y que está débil. Claro. Entonces, ya no pasa en estos casos por un problema de las herramientas que tiene el policy maker para frenar una corrida cambiaria, reestructurar la economía tendiente a generar un equilibrio fiscal, sino que pasa por otra cosa, pasa por lo social, los tiempos ya están agotados, pasa por lo político, los tiempos están agotados, y bueno, muchas veces uno hace ver que circulan las figuras, pero en realidad esto no termina moviendo el amperímetro, ¿verdad? Claro. Como decía yo en otra oportunidad a un colega suyo, si usted me pregunta como economista si lo que se está haciendo es razonablemente bien para lograr equilibrio, y yo le tengo que decir que sí, que desde el punto de vista del policy maker se está dando todo de sí, pero esto es la respuesta que yo puedo dar desde la planilla Excel, desde el pizarrón, desde los modelos, desde las herramientas coyunturales. La economía está dando todo lo que puede, más allá de alguna medida heroica, de alguna medida de inventiva, ingeniosa que se pueda plasmar de cara en los próximos meses, pero la economía ya ha sido todo de sí. Ya el problema me parece que pasa por otro lado, pasa por lo político y pasa por, obviamente, atemperar a los sectores que se están cayendo todavía más tras esta crisis, que son los sectores de más bajas rentas, jubilados, pensionados y trabajadores, ¿verdad, Mario? Correcto. Sí, al mismo tiempo yo creo que el gobierno ha hecho una jugada a dos bandas. Usted ha dicho la bala de plata, me parece correcto, pero no habría que olvidar que el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, planteó como un furcio, si se quiere, o un acto fallido, el presidente Sergio Massa. Es decir, que hay una suerte de concentración de poder en Sergio Massa que tendería a atenuar esto, pero parece que efectivamente no ha alcanzado. Pero dejo de lado lo político y vuelvo un poquito a la parte económica. Hablamos de la inflación, que podría estar cercana a los 2 dígitos mensuales, o en algún caso en el futuro poder
alcanzar esos 2 dígitos. Y hablamos también de la hiperinflación. Yo diría que con inflación los argentinos estamos bastante acostumbrados a convivir y tenemos la habilidad de poder sobrevivir a procesos inflacionarios razonables, aunque no es muy razonable los números que estamos teniendo. Pero ya si pasamos a un punto de hiperinflación, las cosas se irían por las nubes. Cuéntenme, porque anoche lo escuché a Javier Milei hablar de este tema de la hiperinflación y él plantea como que, bueno, podría desatarse virtualmente en cualquier momento, aunque no puede determinar el día y la hora, pero sí estamos en condiciones de que se desate una hiperinflación. ¿Cuál es su opinión? No estamos en un clima de hiperinflación, discrepo totalmente de la opinión del colega por la siguiente. Mire, cuando uno estudia los modelos de inflación, existen básicamente 3 momentos antes de una hiper. El primer momento, que ya lo pasamos, no lo tenemos, es lo que se llama expectativas dadas. Cuando los agentes económicos están en un clima de inflacionario con expectativas dadas, no conocen la inflación y los efectos que esta produce. Entonces cometen lo que se llama error sistemático. Está la inflación y pierden sus ingresos reales, no modifican sus contratos, no modifican el contrato de alquiler, no modifican para nada sus contratos laborales, el gremio no hace nada, etcétera. O sea, la inflación se termina comiendo los ingresos reales de los trabajadores. Sí. El segundo momento es cuando los agentes económicos perciben que hay inflación y ésta está corrigiendo sus ingresos. Y ahí comienzan a actuar. Ese es el modelo de expectativas adaptativas. O sea, comienzan ante el fenómeno inflacionario a corregir sus contratos. Los trabajadores comienzan a corregir la evolución de su salario nominal, y obviamente también los contratos de alquileres, etcétera. Pero cuando los agentes económicos están bajo expectativas adaptativas, la modificación de estos contratos se da mirando la inflación pasada, no la futura. Y en este esquema todavía estamos nosotros. Todavía seguimos corrigiendo la inflación sobre lo pasado. Sí. La tercera etapa, y esta ya sí es más peligrosa, es cuando los agentes económicos ven que no solamente hay inflación pasada, sino que hay inflación futura. Por lo tanto, comienzan a corregir sus contratos, no solamente tratando de salvar lo perdido en el pasado, sino también previendo no perder en el futuro. Entonces, si yo vengo con una inflación del año pasado del 50% y el año que viene tengo por expectativa que la inflación va a ser de 50%, yo voy a pedir modificar mi contrato en un 100%. Entonces, esto se llama expectativas racionales. O sea, modifico mis expectativas hacia la inflación respecto a lo pasado, lo presente y lo futuro, lo cual genera el fenómeno de espiralización. Sí. Y una vez que yo tengo el fenómeno de la espiralización, llega así un momento en que la gente directamente comienza a huir del dinero, que eso ya sí es hiperinflación. Y por hiperinflación no tenemos que entender a un fenómeno por el cual esta es originada por la emisión monetaria. Los fenómenos de hiperinflación no son generados por emisión monetaria, sino son generados por una caída brutal de la demanda de dinero. Claro. Este aspecto lo estudió un economista, premio Nobel, Thomas Sargent, en un paper que está libre, lo puede bajar sus oyentes libremente de internet, que se llama The End of All Big Inflations, el fin de 4 grandes hiperinflaciones. Cuando él estudió las hiperinflaciones alemana del 20, austríaca, húngara y polaca, en donde él descubre que la hiperinflación se debe a una caída de la demanda de dinero. Y cuando estamos ante una presencia de una caída de demanda de dinero, no debe entender, Mario, los oyentes, que es una caída de demanda de dinero simplemente porque la gente compra bienes para no quedar sin dinero o anticipa consumos para no quedarse sin dinero. Porque en definitiva lo que uno compra o anticipa consumos, en definitiva es para consumir. El fenómeno típico de una hiperinflación es cuando yo compro cosas directamente porque no las necesito, sino simplemente para deshacerme del papel moneda que tengo en la mano. Sí. Ese es el típico fenómeno que existe en la hiper. Usted compra cosas para deshacerse de la plata que tiene en la mano. Y usted fíjese que en estos momentos estamos lejos de eso. Primero, tenemos una brutal caída de ingresos reales, lo cual deprime en cierto modo la demanda de bienes. Segundo, esa caída de ingresos reales, aunque se recomponen en función de una mirada en la inflación pasada, o sea, estamos con expectativas adaptativas. Sí. Y tercero,
ni siquiera existe el atisbo de corregir inflación sobre la base de inflación pasada o futura. Claro. Y encima tenemos una demanda de dinero relativamente alta en cuanto a, por ejemplo, hay mucha gente que sigue renovando y colocando sus pesos a plazos fijos a pesar de que la tasa ha subido y sigue siendo negativa. O sea que hay determinados síntomas en el comportamiento de los agentes económicos que hacen que no estemos bajo un clima de hiperinflación. Estamos todavía relativamente lejos de expectativas racionales. Bien. Bien, bueno, eso es O sea que es una buena noticia. Digamos, no es simplemente, o sea, usted sabe bien que yo no soy oficialista, Sí. pero bueno, lo analizo desde el punto de vista de la ciencia que profeso y estudio. Entonces, decir que estamos a la vuelta de una hiperinflación me parece que es temerario, porque directamente es desconocer estas teorías que nos conducen paulatinamente al proceso de aceleración de la inflación. Y estamos lejos, lo que sí hay una aceleración de la inflación, ¿por qué? Porque hay un montón de precios que están pisados, que están reprimidos, por ejemplo tarifas, por ejemplo combustibles, por ejemplo, en tickets de combustible. Ha habido un aumento del 40% en lo que va del año frente a una inflación que estamos en 60 o 70, o sea que todavía resta seguir aumentando los combustibles. El tema tarifario, todo el tema de la luz, del gas, y determinados servicios que han estado subsidiados, pisados, reprimidos y que obviamente ahora se van a sincerar y van a ser convalidados a partir de una mayor tasa de inflación que seguramente las vamos a ver suave en agosto, pero muy fuertemente en el último trimestre del año a partir de septiembre. Ajá. Porque en agosto también hay algunos precios que bajan, entonces compensan el efecto. Por ejemplo, en agosto tenemos el fin de temporada, entonces muchos precios que suben van a ser compensados por precios que bajan, sobre todo lo que es indumentaria, calzado, etcétera, por fines de temporada, ¿no? Uh-huh. Pero después sí, y tiene el cambio de temporada, y a partir de septiembre vamos a tener inflación alta. Pero estamos muy lejos de un escenario de hiper, como pronostican algunos, ¿no? Sí, lo decía Milei anoche, pero también lo escuché a Amadou Boudou anoche, plantear que el tipo de cambio estaba bien, porque este año se podría estar llegando a los 100.000 millones de dólares, y si el tipo de cambio estuviera atrasado, no se hubiera tenido ese comportamiento en el comercio exterior. Mi impresión, y se lo comento, es que acá algo no funciona porque no se puede decir que no está atrasado un precio cuyo paralelo está más del 100% arriba de ese número. ¿Qué le parece que puede ocurrir con el dólar? ¿Está atrasado? ¿Hay que devaluar paulatinamente frente a una inflación galopante como la que se está viviendo? ¿Qué es lo que habría que hacer en esa materia? Bueno, este es un problema muy grave que tiene esta gestión, tanto con Guzmán como con Bataki como con el actual ministro. Consideran que el tipo de cambio está bien y está en equilibrio, cosa que no es así. El tipo de cambio oficial está notoriamente sobrevaluado. Y lo que es necesario es sincerarlo, porque si no, vamos a seguir teniendo problemas del frente externo. Claro. Es decir, lo que se trata de hacer es, tenemos un tipo de cambio retrasado, pero reprimimos a la demanda. Entonces decimos, ¿a quién le vendemos los dólares baratos, a quién no? Sí. Y el problema es que tenemos el tipo de cambio retrasado. Este nuevo viceministro viene con las ideas quizás de desdoblar el mercado cambiario, pero tampoco, sí, sería un paliativo de acá a un par de meses, pero en definitiva sería uno de los tantos tipos de cambios múltiples que tenemos en el mercado. Lo que tiene que hacer este gobierno es sincerar el tipo de cambio oficial y por lo menos devaluarlo, qué sé yo, llevarlo a 2.50, pongámosle. Yo no digo que lo hagan de golpe, porque es cierto, esto repercutiría rápidamente en los ingresos reales, pero tendría que haber algún mecanismo por ahí mixto, qué sé yo, una especie de como hizo Fábrega en el 2014, una devaluación del 30, del 20, y después seguir con devaluaciones pequeñas, tipo Crown Impec, que se muevan por arriba de la tasa de inflación. Pero fíjese que la evolución del dólar oficial, Banco de Nación o Banco Central, como usted quiera tomarlo, a lo largo del mes siempre ha estado por debajo de la evolución de la inflación, o sea que el retraso cambiario se vuelve cada vez más agudo. Uh-huh. Y esto muchas veces se soluciona, el mercado lo termina solucionando, yendo a dólares alternativos que actúan de espejo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo a mí no se me dan los dólares para hacer un pago al exterior, ya no puedo comprar los dólares
al tipo de cambio oficial, bueno, mi dólar de referencia va a ser el contado con liqui, con el cual yo puedo hacer pagos al exterior. Sí. Y ese pasa a ser mi dólar de referencia para mi costo de reposición, para actualizar los costos de venta de los productos que tengo en las estanterías y lo que tengo que comprar próximamente. Entonces, ahí sí yo coincido con mi ley que dice que el tipo de cambio de referencia para el que importa es contado con liqui, porque es el dólar que yo tomo como referencia para hacer pagos al exterior. Sí, compro bonos o acciones acá en pesos, los transfiero esos bonos o acciones al exterior, los convierto en dólares y hago los pagos. Por lo tanto, ahí pasa a ser mi precio de importación. Y a partir de ahí yo calculo todos los bienes que tengo en la estantería que no he vendido a ese dólar. Es por eso que han pegado un saque muy grande los productos que tienen una fuerte incidencia de o componente importado o que los importo totalmente. Por lo tanto, se hace imperiosa un sinceramiento de tipo de cambio, que se puede hacer, ya le digo, de un modo pequeño, despacito, con Crowning Peck, ganándole a la inflación todos los meses, cosa que no están haciendo, y obviamente también por ahí haciendo una devaluación importante de un 30% y después seguir con el tipo de Crowning Peck, pero cuidando que esas devaluaciones pequeñas le ganan a la inflación mensual. Correctísimo. Me quedan un montón de preguntas, pero el tiempo se me ha ido, Luis. ¿Lo podré molestar dentro de no muchos días? Para mí va a ser un honor, y bueno, discúlpeme, la vez pasada no lo pude contestar, pero se me rompió el teléfono, estoy con teléfono nuevo, así que ahora estoy disponible para usted, le agradezco mucho la llamada y le mando un gran abrazo a usted y a la audiencia. Bueno, los agradecidos somos nosotros, le mandamos un fuerte abrazo, hasta pronto. Un gran abrazo, gracias Mario. Gracias.